Entonces, sí, le decía pues que la primera clase era una clase que sobre todo era el tema de los requisitos y los procedimientos, ¿no? La parte administrativa. Y bueno, ahora vamos a tocar un poco el tema técnico, ¿no? Ya en sí de la habilitación urbana, ¿no? Y vamos pues a hablar sobre el diseño urbano, ¿no? El diseño urbano, porque la habilitación urbana es al final de cuentas un diseño arquitectónico, pero en la especialidad de urbanismo, ¿no? Los que han estudiado arquitectura pueden dar fe de que dentro de su currícula tienen bastantes cursos de urbanismo, ¿no? Urbanismo, planeamiento. Entonces ahí más o menos le dan las pautas, los tips que tienen que tener en cuenta en el diseño de una lotización o una urbanización, como se le puede llamar. Entonces empezamos pues en el diseño urbano hay unos componentes, ¿no? Unos componentes, o sea, cuando uno habilita un terreno, que al final una habilitación es subdividir ese gran terreno en áreas y cada una destinada a un determinado fin, entonces puede distinguir en esa distribución estos componentes que a continuación se van a explicar, ¿no? Básicamente se distinguen espacios públicos, ¿no? O sea, espacios destinados a usos públicos y espacios a uso privado, ¿no? Uso privado, que estos espacios de uso privado son los que al final se van a destinar para las edificaciones, ¿no? Ya sean las viviendas, ya sean las industrias, el comercio, etc. Entonces, eso es lo esencial cuando uno habilita o subdivide un terreno para una habilitación. Va a generar espacios de uso público y espacios de uso privado, ¿no? Los espacios de uso público, pues, lógicamente van a estar las vías, ¿no? O sea, las vías de acceso o de circulación interior dentro de esa habilitación, ¿no? En estas vías, que están conformadas por las calzadas, ¿no? O pistas, y por las aceras o veredas, ¿no? Entonces tenemos que estas vías son de uso vehicular, ¿no? O circulación vehicular y de circulación peatonal, ¿no? Además de las vías de circulación, también los espacios públicos están destinados a los parques, ¿no? A los parques o plazas de uso público, ¿no? Y también pueden estar los aportes, ¿no? Esos aportes que la clase anterior hablamos, los aportes obligatorios que se les exige para que sean derivadas a las entidades del Estado, también conforman pues los espacios públicos, ¿no? Los espacios privados o los terrenos edificables, como dice ahí, ¿no? Ya en sí comprenden los lotes de la habilitación urbana, ¿no? Que es la unidad esencial en una habilitación urbana, es el lote, ¿no? Es así, algo así como haciendo una comparación, viene a ser la célula de un sistema, ¿no? De un sistema del cuerpo humano. Acá igual, el lote viene a ser la unidad mínima de una habilitación urbana. Entonces, esos lotes son un gran porcentaje, casi el total, de uso privado, ¿no? Por eso ahí dice, los terrenos edificables, ¿no? o de uso privado comprenden los lotes de libre disposición del propietario, ¿eh? O sea, el propietario ya los dispone. ¿Por qué? Porque son privados. Él ya sobre eso o lo vende, o lo alquila, o lo hipoteca, o construye, etc. Entonces, de libre disposición del propietario. Y, bueno, acá hablamos, y los lotes que deben ser aportados reglamentariamente son ya los lotes de uso público. Ahora, las habilitaciones urbanas, o sea, estas vías de circulación que son de uso público que mencionábamos,
el criterio para poder diseñarlas, el trazo no es así libremente, sino que ya hay un pie forzado, ¿no? Estas vías internas de la habilitación urbana tienen que integrarse a las vías de las habilitaciones colindantes, ¿no? O sea, tienen que ser la continuación, ¿no? Si bien hay una calle en la habilitación colindante que ya existe, vamos a dibujar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá el terreno, vamos a hacer un terreno cuadrado para hacerla fácil, y acá tenemos, este es nuestro terreno, ¿no? Entonces, acá ya está rodeado de habilitaciones ya consolidadas. Entonces, si las habilitaciones, digamos, tienen vías que llegan hasta acá, ¿no? Bueno, acá están ya sus lotes, ¿no? Igual esta es la otra manzana. Pero bueno, llegó hasta acá porque hasta acá es el límite del terreno de esa habilitación urbana. Entonces, la habilitación que recién va a hacer su diseño tiene que continuar la vía, ¿no? Tiene que continuar la vía, ¿no? Porque no va a poner acá pues una manzana, ¿no? Porque cortaría pues o sea, pierde el sentido de integración. Entonces, por eso dice, las habilitaciones urbanas que se desarrollen colindantes a áreas habilitadas se integrarán a la trama vial. O sea, igual, ¿no? Si acá viene una pista, la habilitación tiene que continuarla, ¿no? Para permitir el tránsito, el libre tránsito, y conecte todo las habilitaciones y formen toda la trama urbana, ¿no? Entonces a eso se refiere el último párrafo. Tiene que haber integración de las vías. Ahora, la lotización, dice las manzanas de una habitación o están conformadas por un conjunto de lotes o un lote único, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer unas 4 manzanitas, ¿no? Entonces, cuando uno hace el diseño de la habilitación, entonces los componentes serían, bueno, acá esto que sea una plaza, bueno, una plaza o un parquecito. ¿Ya? Entonces hay los espacios de uso público son las vías, las plazas o parques, ¿no? Y algún aporte, porque aquí en la esquina un aporte para un colegio, ¿no? Tiene un colegio, es un espacio público. O sea, tenemos vías, tenemos parques o plazas y tenemos aportes. Y los espacios privados, que son de uso exclusivo del propietario, van a ser las manzanas, ¿no? Esas manzanas, que puede ser una sola, en ese caso a esa manzana se dice lote único, o un conjunto, ¿no? Como la típica manzana, ¿no? Dividida en dos y lotes a ambos lados. Esa es la típica manzana. ¿Ya? Y estas manzanas están limitadas por las vías públicas, ¿no? O por pasajes, digamos acá en esta manzana lo dividimos en dos, ¿no? Para generar un pasaje, ¿no? Casi, bueno. Entonces, o están limitadas por vías o por pasajes, o también a veces da el caso por áreas por parques, ¿no? Por ejemplo, acá puede haber una manzana que la mitad es un parque y está en este sentido, la otra mitad es lotes. Entonces también pueden estar limitadas por parques, por vías, por pasajes, ¿no? Y puede ser o lote único, digamos acá hay una manzana que es un solo lote, o un conjunto de lotes, ¿no? Lote único es el caso típico de los centros comerciales, ¿no? Acá puede haber metro, plaza B, ocupan casi toda una manzana. Ese es un lote único, ¿no? Entonces, generalmente tienen para uso comercial. En las zonas comerciales que van a ser el lote único.
O también lote único, se puede hacer las famosas, los condominios, ¿no? Los condominios que son, digamos, tienen un ingreso común y ambos lados tienen sus casitas, ¿no? Los famosos condominios. Entonces, esta es una habilitación urbana de lote único, ¿no? O sea, tiene su propio trámite, ¿no? Esos son los condominios. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de lotización. En forma, digamos, un conjunto de manzanas que pueden ser cada manzana conjunto de lotes o manzana de lote único, pero todos limitados por los espacios públicos, por vías, por pasajes, por parques, por plazas también puede ser, ¿no? Limitadas por espacios públicos, ¿no? Ya, entonces vamos a hablar de los aportes. ¿Qué tal? Adelante. En los aportes, digamos, los que ya están reglamentados o normados, ¿no? También está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ya está normado. Entonces, se piden aportes que es a título gratuito, o sea, el propietario tiene que ceder, o sea, regalar, ¿no? Regalar estos aportes para esos 4 fines, ¿no? Para recreación pública, que son los parques, para el Ministerio de Educación, otros fines que es para uso público también, o sea, para construir edificios públicos y para parques zonales, ¿no? Entonces, en el Reglamento Nacional de Edificaciones indica incluso el área mínima para recreación, para un lote o un terreno destinado a recreación pública. El área mínima es 800 metros, ¿no? ¿Esto por qué? Porque a veces ocurre que, si bien es cierto, por ejemplo, le piden para recreación pública 8%, ¿no? Generalmente piden 8%, dependiendo del tipo de... ¿no? 8% para recreación pública. Ya, entonces, a veces, lógicamente, no se logra que este 8% esté en un solo terreno, ¿no? O sea, por ejemplo, este parque, ¿no? No se puede lograr esto, que toda una manzana tenga el 8% de todo. Entonces, se da el caso de que tiene que ser varios terrenos, dentro de la habitación, 2 o 3 terrenos, ¿no? El 1, o sea, parque 1, parque 2, parque 3, y la suma de las 3 áreas tiene que ser mayor o igual, ¿no?, al 8%, ¿no? Generalmente se da este caso, o sea, es bien difícil que con un solo terreno se pueda llegar a esa área. Entonces tiene que cogerse 3 terrenos. Ya, entonces, pero cuanto más se comienza a dividir, o sea, si hay un P4, el área se va siendo cada vez más pequeñito. Entonces, por eso, tratando de cuidar eso, te dice, bueno, mínimo tiene que tener 800 metros, o sea, menos de 800 metros yo no te lo acepto como un parque, ¿no? Entonces, es para estos casos de que hay varios parques dentro de la habitación urbana, ¿no? Entonces, tienes 800 metros, estamos hablando de un terreno de ¿cuánto? De 40 por 20, algo así, ¿no? O 30 por 30, ¿ya? Entonces, y es más, ese parque, creo que normalmente está, el lado mínimo es 25 metros. O sea, no puede un parque que tiene un lado de 10, ¿no? Mínimo 25. Y el área mínima 800. ¿No? Por eso, si es 25, acá estamos hablando de 25 por 35, más o menos, ¿no? El parque más chiquito, 25 por 35, ¿no? Porque se da el caso, pues, de que en la habitación urbana, pues, ponen con el fin de ganar más lotes,
Es que en habitaciones irregulares, por ejemplo, triangulares, cuando más irregular es un terreno para habilitar, es más difícil hacer lotes regulares. Entonces, por ejemplo, en un caso extremo, ¿no? Si el propietario tiene un terreno triangular y quiere habilitarlo, entonces él va a tratar de, al máximo, poner sus manzanas, ¿no? Al máximo. Y estos pedacitos lo va a destinar a aportes. Va a decir, ya, acá que sea un parquecito, acá otro parquecito. Y entonces ahí también cuida, pues ya está bien. Este triángulo tiene que tener los lados mayores de 25 y un área mayor de 800. Y eso generalmente no se da, pues acá, con esto sacan pues áreas de 400, 200, no salen. Entonces para evitar eso, ya te exigen mínimo 800 de área, mínimo 25 metros de lado, ¿no? Entonces eso está normado. Y para el Ministerio de Educación, para otros fines y para parques zonales, indican que esa área está conformada por lotes normativos. O sea, no quiere decir un lote normativo, sino los lotes normativos que salgan del cálculo del porcentaje, ¿no? Por ejemplo, para el Ministerio de Educación piden el 2%, ¿no? Entonces, el 2%, pues, por decir, puede ser 500, 600 metros cuadrados de una habitación. Entonces, acá hay varios lotes normativos, ¿no? Si el lote normativo es de 120 metros o 150, estamos hablando de 4 o 5 lotes que tienen que ser destinados al Ministerio de Educación, ¿no? O sea, al final, esos 5 lotes que están acá, todo esto es un aporte para el Ministerio de Educación, ¿no? Y eso quiere decir que se le va a entregar o regalar, pues, al Ministerio de Educación esos 5 lotes. Entonces el Ministerio de Educación lo que va a hacer simplemente los recibe y los saca a venta, pues. O sea, no es que va a hacer un colegio ahí, no hace un colegio, simplemente lo saca a venta, ¿no? Y con ese dinero ya más bien construirá un colegio en otro lado, pues, ¿no? Con todos sus aportes que va sumando. Lo dan al Minedu, el Minedu sabe si utilizarlo, ¿no? Claro, lo dan al Minedu. El Minedu tiene su base catastral, o sea, ya entra dentro de su marquesí de bienes y lo tiene ahí. Entonces, lo oferta, o sea, posiblemente lo vende, ya lo publica, ¿no? Sale a la venta. A veces yo leo en los periódicos, sobre todo Serpar, ¿no? Se remata, no, se vende lotes de aporte, generalmente por Caraballo, vende lotes. ¿Y empieza a ceder los terrenos cuando ya me dan la resolución de la habilitación? ¿O simplemente cuando...? No. ¿En qué momento te exigen eso? En la recepción de obra. Cuando tú ya habilitas, construyes, claro, y ya pides la recepción de obra porque eso es lo que te va a permitir inscribir y vender. Entonces ahí el municipio le dice, ya, dentro de los requisitos, dame tus minutas de transferencia que las has cedido. Ahí te lo piden. Sí, hace una minuta en el cual indica pues todo, que se va, esto es un aporte de acuerdo a la ley, etcétera, y yo transfiero en forma gratuita este aporte. Entonces ese documento tiene que ser con notarial, firmada por ambas partes. Entonces eso lo presentan como parte de los requisitos para la recepción de obra. Entonces, ¿para qué lo hago mi carta para Serpar, no? Sí, de Serpar, para parques zonales. Para parques al distrito, ¿no? Claro, para parques, como el trámite es en la misma entidad, ya en la resolución ya la municipalidad lo pone, ¿no? O sea, sí, en la resolución de recepción de obras lo pone. El lote tal o el parque tal queda, digamos, pasa a la administración de la municipalidad, ¿no? Etcétera. Lo pone ellos mismos. En cambio, para educación, para Serpar, sí le piden la minuta que ha cedido ya a estas entidades, ¿no? Eso en la recepción de ahora los agarra ahí, como se dice. Sí. Hola. Esto se entiende que es para habilitaciones nuevas, en las cuales los lotes todavía están a disposición. Ah, claro.
Y en las ya establecidas, cuando quieren solicitar la habilitación, es por otro medio normativo. Las que tú... ya están habilitadas. Ah, las que están ejecutadas. Las que ya están ejecutadas. Claro. Están solicitando cómo regularizar la habilitación igual. Las que están ejecutadas tienen que pagar, o sea, redimir. O sea, De todas maneras, ese porcentaje que usted menciona, sí, pagarlo. el mismo, o sea, el porcentaje, sea nueva o regularización, es el mismo. La diferencia es que, como no tienen terreno, porque ya la han habilitado, ya, tienen que pagar, pues, tienen que pagar el equivalente. En verdad es el valor arancelario, pero es todo un tema, ¿no? Que le cobran el comercial, ¿no? Y por eso el arancelario. Mayormente creo que se redimía en comercio, creo, nada más. Depende de lo que me den zonificación y vías. El valor... ¿Hasta cuándo se redime? ¿En qué caso? No, en verdad siempre se tiene que redimir. O sea, vivienda. Sí, vivienda, comercio, se redime. Sí, porque eso es obligatorio. Pues, la ley mía dice es obligatorio, inalienable, intangible. O sea, no se puede... Se redime para comercio también. No, en vivienda también, o sea, en las, como te digo, ¿Cómo saber, cómo eligen qué área es la que va a sujetarse a la venta, o sea, comercial o lote, ¿no? Un lote de vivienda? ¿En qué momento se evalúa si los lotes que se van a pagar en el caso de habitaciones ya establecidas van a ser lotes para vivienda o lotes de uso comercial? Claro, o sea, la norma, dependiendo del tipo de habilitación, tiene un cuadro, pues, ¿no? Tiene un cuadro. Digamos, si es RDM, digamos, para educación, para CERPAR, tiene unos porcentajes, ¿no? 2%, 1%. Si es comercio, también tiene otro, o sea, dentro de la misma habitación, ¿eh? Para C2, no sé, tiene otro porcentaje. O sea, de acuerdo a su zonificación, ¿no? Porque una habitación puede tener dos zonificaciones, una misma. Entonces, lo que es residencial paga su porcentaje correspondiente al residencial. Lo que es comercial paga su porcentaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, el área residencial se le afecta de sus porcentajes residenciales. El área comercial se le afecta de sus porcentajes comerciales. ¿Cómo? Hay casos también donde el terreno está afectado por 2 o 3 zonificaciones. Sí, por eso, pues, depende de la zonificación, puede tener 2 o más, y dependiendo de eso se le afecta lo que le corresponde. Entonces, al final se suma, sale un área y se suma el total, ¿no? Y pagan, ¿no? Pero el único caso donde no pagan, como le decía, es en la de oficio. Las de oficio están exoneradas del pago de la redención. Pero lo demás, sí. Ahora, si no pueden pagar, quedan pues con carga, ¿no? Agarran una manzana y lo ponen con carga, ¿no? O sea, hasta que paguen. Porque no hay otra forma. Y muchos, pues, este es un gran tropiezo para los que quieren regularizar, ¿no? O sea, los aportes. Es lo más caro que hay, los aportes. Porque hay distritos donde no dejaron casi nada. Sí, pues no. Aquí es una comisaría de acá y la otra. Sí, pues, pero es por ley que tienen que redimir. Por eso muchos, cuando salió la habilitación urbana de oficio, para ellos fue pues como caído del cielo, ¿no? Entonces, y efectivamente, justo esas habitaciones que tienen ese problema sí cumplen con los requisitos, pues están consolidados, tienen los servicios, están dentro del casco urbano, o sea, les cayó a pelo y han logrado saltarse eso del pago de la redención, ¿no? Ya, entonces, claro, acá dice, ¿no? Dice, cuando el aporte sea menor, o sea, el terreno disponible sea menor al área mínima, podrá ser redimido en dinero.
O sea, también para las nuevas, ¿no? O sea, no solamente para regulación. O sea, si las nuevas ya no tienen más, tienen que pagar esa diferencia en dinero, ¿no? Acá abajo, en todos los casos en que las áreas de aporte sean menores, acá continúa. Es el tema, ¿no? O sea, dice que es al valor arancelario. O sea, en la norma está valor arancelario. Pero lo que pasa es que Serpar, sobre todo, Serpar cobra el valor comercial, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido un tema de discusión. Y a veces el administrado se queja, pero si la ley dice el arancelario, se cierran, pues no, es el comercial. Es el valor comercial, porque eso es lo que es el valor real, pues. Y a veces apelan y se van al Tribunal Constitucional, pero por lo general siempre prima el valor comercial. Ahora, los parques para recreación pública constituirán un aporte obligatorio. Ya, bueno, eso ya es lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, ahora una cuestión de ubicación, ¿no? Dice que la distancia del parque al lote más lejano no debe pasar los 300 metros lineales, ¿no? Para cumplir eso, a veces hay que hacer esto de acá, pues, ¿no? Partir o poner varios parquecitos de tal manera que cada lote lo más lejos es 300 metros. Entonces, y cuando se parte, justamente hay que cuidar de que no sea menor de 800 metros, que sea el lado no sea menor de 25 metros y todo eso, ¿no? Y acá está lo que le decía, ¿no? Que el ancho mínimo de un parque o un lote de recreación pública es 25, ¿no? Ahora, en el área del parque no se cuentan las veredas del parque, pues simplemente lo que es área verde, o sea, la parte interior, no se cuentan las veredas, porque las veredas forman parte de la sección vial, ¿no? O sea, la sección vial es el módulo de la sección vial, no solamente es la pista, ¿no? Es la sección, la circulación vehicular y la circulación peatonal. O sea, la sección vial, pues, la más simple, el módulo más simple, lógicamente es vereda. Acá hay un berma, acá pista. Como es simétrica, berma, vereda, ¿no? Acá ya viene la propiedad, ¿no? Entonces, el límite de propiedad, Entonces, una sección vial es, o un módulo, como le llaman, módulo de sección vial es vereda, berma, pista, berma, vereda, ¿no? Y es simétrico, lógicamente acá está el centro de simetría, ¿no? Entonces, dependiendo de la digamos, la importancia de la vía, estas dimensiones van variando, ¿no? Por ejemplo, el ancho mínimo de una vereda debe ser 1,20, el mínimo 1,20, ¿no? Porque ya según los estudios han visto de que esto está diseñado para que dos personas, uno en ambos sentidos, puedan fácilmente circular, ¿no? Los estudios han dicho que 60 centímetros es suficiente para que una persona pueda pasar. Entonces, en el caso que se dé que en un momento dos están pasando, cada uno tiene 60. Entonces, ese es el mínimo, ¿no? Después, según el tipo de la habitación, va creciendo a 1,80, ¿no? A 2,40, va creciendo, dependiendo de la importancia de la vía, ¿no? Ya esto es en avenidas ya. La berma o la pista igual, ¿no? El ancho mínimo es algo parecido como las personas. Tiene que permitir el paso de dos vehículos, uno en sentido contrario. Igual, ¿no? Mínimo es 6,60. Porque los estudios dicen que en 3,30 un automóvil puede circular sin mayor problema. Entonces, 6,60 con dos carriles de 3,30 cada uno, ¿no? Este es un módulo simple. Y ya dependiendo de la importancia de la vía, hay ya con dos, con veredas más anchas o con dos vías, ¿no? Con una berma central,
Y hay una variedad de modulación, ¿no? De modulación. Una consulta. Sí. Digamos, había una nueva norma de ciclovías que digamos, se van a aplicar a las secciones de vía. ¿Eso sí. En algunos distritos no sería obligatorio? O sea, unas nuevas habilitaciones van a aparecer. Claro, las ciclovías entraron digamos, de moda en la época de Ricardo Belmo, pues él fue que digamos, no la inventó, sino que ya existía, sino que las comenzó a aplicar, comenzó a exigir que deberían dejar espacios para las ciclovías, para permitir pues que la gente use más este tipo de vehículos, más sano, menos contaminante, etc. Ahora, lo que tú me dices, no sé hasta qué punto ya lo van a hacer una obligación, ¿no? A lo mejor así como las rampas y minusválidos, eso también antes no era obligatorio, ¿no? Sino hace pocos años ya lo hacen una ley, incluso, es una ley ya. Porque si las secciones de Jesús más le creo. Claro, ahí sí hay esas ciclovías, pero también depende, para las nuevas debería ser, ya las nuevas tendrían que incluir una sección vial un poco mayor para las ciclovías, ¿no? Porque tendrían que ser de un solo lado más, porque si en ambos lados no tienes, en un solo lado ya, y a cada uno de dos sentidos. Claro, las ciclovías creo tienen un par de metros, ¿no? Un metro para cada bicicleta así que se cruzan. Entonces, pero ya sería en un solo lado, ¿no? Ya se rompería la simetría también. Porque no tiene sentido hacer una ciclovía para acá, otra para acá, ¿no? De un solo lado, ¿no? Ese dato, claro, ya cada vez están exigiendo más, pero en todo caso serían para las nuevas habilitaciones. Y igual tendrían que conectarse a toda la red de ciclovías que hay alrededor de la habilitación urbana, ¿no? Ya, entonces las veredas forman parte de la sección vial, o sea, no forman parte de del parque, digamos, ¿no? Ahora, en habilitaciones, o sea, los tipos de habilitaciones, tenemos las residenciales, tenemos la que está acá es la residencial, pero también hay otros tipos, ¿no? Que es la industrial, ¿no? La industrial, la comercial, ¿ya? Hoy día vamos a ver el tema de las habilitaciones residenciales, ¿no? Que son pues las que están destinadas a las edificaciones con fines de vivienda, ¿no? Son ya las demás residenciales, ¿no? Y lógicamente estos terrenos tienen que tener esa zonificación, o sea, en el plan general de zonificación el uso debe estar destinado a vivienda, ¿no? O sea, el famoso residencial de densidad media o residencial de densidad baja o alta, ¿no? Entonces, dentro de estas habitaciones residenciales, ¿no? Que están destinadas a vivienda, digamos, hay una clasificación ya más al detalle, ¿no? Que pueden ser urbanizaciones, que son las que son por excelencia residenciales, o sea, para vivienda. Tenemos la que son vivienda taller, tenemos la vivienda tipo club, ¿no? Esas ya que están por la periferia del casco urbano, y tenemos construcción urbana especial, ¿no? Habilitación con construcción urbana especial. La que más, digamos, las dos primeras son las que más se solicitan o se tramitan, ¿no? Las de las urbanizaciones y las de vivienda taller. La de tipo club es muy eventual porque no hay, pues estos son los famosos clubes de esparcimiento, ¿no? O sea, casas de campo, que generalmente están pues en las afueras de la ciudad y no en todos los distritos hay eso, ¿no? Son menos frecuentes, mucho menos frecuentes, ¿no? Más hay las que son de vivienda y la vivienda taller, ¿no? Y son las que más se tramitan, las que más se solicitan, ¿no? Ya, entonces las urbanizaciones que son las habitaciones que más
En las municipalidades se pide su aprobación, ¿no? Son pues lo que están destinadas a viviendas unifamiliares o multifamiliares, o sea, dependiendo de la densidad, ¿no? Y lógicamente estas habitaciones tienen sus servicios públicos, o sea, sus lotes para servicios públicos complementarios o para uso comercial, ¿no? Comercio local, como se dice, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de habitación que se llama urbanización, también dependiendo de esas características que ustedes ven, de la densidad o de la calidad mínima de las obras o de la modalidad de ejecución, ¿no? También tienen sus clases, ¿no? Clases de habitaciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la densidad, ¿no? Eso está establecido en el plan de zonificación, ¿no? Al siguiente se ve. Si hablamos de la densidad, las urbanizaciones se agrupan en tres tipos, ¿no? La densidad baja, más conocida como RDB, la densidad media y la densidad alta, ¿no? Antiguamente había la R1, R2, no sé si habrán escuchado, hasta hace 4 o 5 años. Los tipos de densidades eran R1, R2, R3, R4, R5 y hasta R6, ¿no? Entonces, con la norma, las actualizaciones de las normas, las agruparon. Dijeron R1, R2, que son de densidad baja, van a ser el RDB. No, ahora sí es RDB. Agruparon R1, R2. O sea, de menor a mayor significa que estos son de baja densidad. O sea, ¿qué significa eso? Que el número de habitantes por hectárea, ¿no? O sea, la unidad que mide la densidad de población en una habitación urbana es habitantes por hectáreas, ¿no? Entonces, dependiendo de este valor, R1, R2, por decir, aquí era 200 habitantes por hectárea, ¿no? De 200 a 300, R1, R2. Aquí iba subiendo de 500 a 700 habitantes por hectárea. Y acá ya era de 800 hasta 1200 habitantes. Entonces, ya la nueva ley agrupó R1, R2, RDB, R3, R4, residencial de densidad media y R5, R6 de densidad alta, ¿no? Estos de densidad alta son los famosos conjuntos habitacionales, ¿no? Ya tienen un desarrollo vertical y para permitir esa densidad en el mismo espacio, ¿no? Por lo general, las habitaciones que se tramitan están acá, ¿no? Todas las habitaciones que son las viviendas pues, de hasta 4 pisos, ¿no? ¿Por qué le ponían este número? Porque más o menos hablaban del número de pisos. O sea, permitía máximo un piso, 2, 3, 4, 5, etc. O sea, estaban en función del número de pisos esa nomenclatura. Pero ya después ya lo juntaron, ¿no? Entonces, lo que más se tramita son la RDM, ¿no? Que son para 3 o 4 pisos, ¿no? Entonces, esos son, en función de la densidad, los tipos de habitación, de urbanizaciones, ¿no? Igual también hay otro parámetro, en función de la calidad mínima de obras, ¿no? Son 6 tipos de habitación, y que están con letras, las numeran con letras, ¿no? De A hasta la F, ¿no? ¿Y cuáles son esas obras? Las obras básicas, ¿no? Que son las pistas o las calzadas, como se le dicen, las veredas o las aceras, el sistema de agua,
el sistema de desagüe y el sistema de energía, ¿no? Algunos incluso le ponen el sistema de comunicación, ¿no? Como uno más, que ahora ya está, prácticamente ya es obligatorio, ¿no? Todo el mundo usa. ¿Quién no tiene teléfono fijo, cable, internet? Ya prácticamente ya eso es uno más, una columna más. ¿Ya? Entonces, el tipo A es la calidad A1, digamos, ¿no? Que tiene sus pistas de concreto. Una pista de concreto es mucho más durable que una de asfalto. Tiene sus veredas de concreto, tiene su agua domiciliaria, su desagüe domiciliario y energía pública y domiciliaria también. Un poquito menos ya de calidad el tipo B, ¿no? Que tiene sus pistas de asfalto, sus veredas de concreto también, agua, desagüe y energía domiciliaria. Ahora, el asfalto, más que todo aquí la diferencia es el costo, ¿no? Porque en cuanto a calidad, ¿no? o a que tenga un esa vía sea transitable con comodidad, no hay mayor diferencia, ¿no? Solamente la diferencia más que todo es en el costo, ¿no? Una pista de concreto es 3-4 veces más caro que el asfalto, pero en cuanto a transitabilidad, incluso el asfalto es más cómodo, o sea, al ser flexible es como una alfombra, o sea, para el carro es suavecito, ¿no? En cambio el concreto, como lo hacen por paños, si los paños no lo hacen nivelado, a veces genera baches, ¿no? A veces hay pistas de concreto que transitarlo es incómodo, el carro va saltando, ¿no? En todo sentido va saltando. Es caro, pero si no lo hacen bien, de hecho es más duradero, pero si no lo hacen bien es incómodo. El asfalto sí, como no tiene juntas, es como una alfombra, es flexible, o sea, se acomoda como una alfombra, es más cómodo y es más barato. Sin embargo, lo pone en el tipo B, pero más que todo por la cuestión económica. El tipo C, simplemente la diferencia es la vereda, ¿no? Ya la vereda no es de concreto, es de asfalto, que es muy raro, ¿eh? O sea, hay veredas de asfalto, pero no se ve. Todo lo demás sí, igual que el B, igual que el B, va a quedar. El tipo D ya sí es una habitación ya en vez la pista es un suelo estabilizado, ¿no? O sea, el terreno natural le echan un asfalto líquido, ¿no? Para darle cierta estabilidad a ese suelo y pueda ser transitable, ¿no? O sea, eso se llama suelo estabilizado, que al suelo le echan asfalto líquido, o sea, un material asfáltico que más o menos lo estabilice al suelo. Tiene veredas también de suelo estabilizado. Prácticamente la vía es solamente un módulo, ¿no? O sea, el límite entre la vía y la vereda se pierde porque los dos son del mismo material. En este caso, acá sí, sí es del mismo material, pero por lo menos sí le hacen el nivel, ¿no? La diferencia de nivel. 15 centímetros más por encima de la pista. Porque acá le hacen con un sardinel, ¿no? O sea, viene... ¿Cómo lo hacen ahí? Viene la pista, acá le hacen el sardinel, que sí es de concreto, y acá viene la vereda, que es de asfalto. O sea, acá le ponen su capa de asfalto, acá su capa de asfalto, acá este es de 2 pulgadas, y acá lo hacen de 1 pulgada. Entonces, pero sí hay el 15 que le piden diferencia, ¿no? Acá ya no, pues como es un suelo estabilizado, simplemente todo es uno solo, solamente le echan de asfalto líquido, a lo más le harán alguna pequeña seña, ¿no? Pero es muy raro. En este caso, no le hacen, simplemente lo dejan en terreno, ¿no? Que son los asentamientos humanos, pues, o sea, la pista, la vereda es un solo espacio, ya ni lo estabilizan, porque hay un cierto costo ahí, lo dejan así, ¿no?
El E es con afirmado. O sea, ya no estabilizan el suelo, simplemente traen el famoso afirmado, que es un material seleccionado de cantera, lo echan y lo compactan, ¿no? Y la vereda en diseño, ¿no? ¿Qué significa en diseño? Que está en terreno natural, que solamente está en el plano la vereda, pero en el espacio físicamente es el terreno natural, ¿no? Simplemente tiene su afirmado, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que los servicios sí les exigen para todos los tipos, agua y desagüe, incluso la luz tiene que ser domiciliaria, porque esos son los servicios básicos, ¿no? El caso de la comunicación sí creo que es en A y B nomás, pero acá sí no es necesario la comunicación, ¿ya? Pero los servicios básicos sí, porque con esto garantizan la salud de la población, pues, ¿no? El agua no puede faltar, el desagüe, si no es domiciliario, puede ser por lo menos un pozo séptico. O sea, todo el sistema de desagüe va a un pozo séptico, que es una mini planta de tratamiento, ¿no? Esos pozos tienen El sanitario le da la dimensión. ¿Cómo? El sanitario le da la dimensión. Claro, en función de la población, calcula su descarga, el volumen total. Entonces diseña su pequeño pozo séptico, pero no es pues un silo. O sea, muchos lo confunden que es un silo, es simplemente un hueco, ¿no? Que ahí eso es insalubre. Hay estabilización así de casas de campo, que están bien alejadas, es que diseñan tanto el pozo de agua como... Claro, o sea, un pozo séptico tiene dos cámaras, ¿no? Por lo menos 2 cámaras, ¿no? Donde acá llega digamos, la matriz del colector, descarga acá todo, y acá hay unos pases donde simplemente pasa el líquido. Pasa el líquido y acá esto se tiene que, digamos, secar. Sufre un proceso ya de secado, ¿no? Que al final se puede emplear como abono, ¿no? Y el líquido sí puede ir ya a ser derivado a un pozo percolador, ¿no? O sea, un pozo séptico tiene toda una técnica, ¿no? O sea, pero muchos hacen un silo, ¿no? Un hueco, eso no es. ¿No? Una vez que una habitación urbana que está en lo más recóndito, nueva, ¿no? Está en su pozo de agua y su pozo séptico, ya digamos al futuro ese lote ya queda inservible o esa parte, digamos la profundidad y todo. ¿Cómo? ¿Le hacían, o sea, para un lote nomás o para toda la...? No, o sea, claro, toda una organización grande, ¿no? Ya. Tienen su gran pozo séptico y su gran tanque de agua. Ya. ¿Y el agua cómo...? Estaba alejado, al futuro ya viene la retro, sí. Todo, y ya esos lotes claro, se pueden reutilizar ya. Comunicaciones, todo eso también. Claro, debe estar contaminado. O en todo caso como para un parque, o sea, no para vivienda. Habría que hacer un estudio previo si puede, porque igual esa humedad durante tanto tiempo al suelo lo puede haber su capacidad portante afectado, ¿no? Entonces, esa habitación así de campo donde casi un lote de ¿cuánto? 500 metros dejan para agua y otros 500 creo para y digamos de 50 lotes de 1000, digamos. ya. En el futuro de esos 500 igual si se podría o no vender, pero sí es cosa técnica por el tipo de... Claro, tienen que hacer un estudio de suelo, saber qué tanto, cómo ha afectado la capacidad portante y también la materia orgánica que hay ahí, porque es perjudicial también para las construcciones, ¿no? Tiene que hacer un estudio de suelos, o sea, que es físico y químico, ¿no? ¿Ya? Una consulta. Sí. ¿Qué tiempo de utilización se lleva ese proceso? No, esto tiene un ciclo, o sea, una vez que se llena, o sea, se seca, hay que extraerlo. O sea, se extrae y se puede dar un uso de abono, fertilizante, y nuevamente se vuelve a usar. O sea, estos son cíclicos, ¿ah? O sea, se llena, hay que limpiarlo, se llena, hay que limpiarlo. No es como el silo que
se llena y lo tapan y hacen por otro lado. No, esto sí tiene un mantenimiento dependiendo pues del volumen. Generalmente lo calculan para que en medio año lo limpien y nuevamente, ¿no? En medio año lo limpien. ¿No? Pero eso hasta que llegue pues el colector principal, ¿no? Por eso tienen que ver cómo están los estudios de Sedapal o la empresa que administra el agua en ese lugar, dentro de cuántos años van recién a pasar un colector por ahí, ¿no? Y dependiendo de eso diseñan su pozo, grande, chiquito, o también de la demanda, ¿no? La demanda, todo eso, ¿no? Pero siempre este es todo un tema porque como la limpieza tiene que hacerse, lógicamente como es público, tienen que formar un comité del agua, comité del desagüe, entonces siempre es complicado, ¿no? La gente prefiere sus redes, donde ya nadie se preocupa de nada, claro, solamente paga el... En Acerca al principio también fue así, ¿no? Estuvo en medio de la nada, pero no había red. Sí, o sea, empezó sus famosas viviendas de interés social, los hacía por Chacamac al fondo, y solamente le daban esta solución hasta que llegaran las redes, ¿no? Pero siempre, como son sistemas, se le llama no convencionales, ¿no? Entonces siempre hay una resistencia de la población en usarlos, ¿no? Siempre quieren lo tradicional, lo convencional. Entonces a veces hay resistencia en usar eso, ¿no? Pero estos casos son muy raros, ¿eh? Generalmente las habilitaciones que se tramitan, aparte de ser de densidad media, están hasta acá, por ejemplo, ¿no? Las 3 primeras son las más comunes. Estas de acá son bien raras, ¿no? Las 3 primeras, las que tienen pistas de asfalto, de concreto, ¿no? Y ya o a máximo veredas de asfalto, ¿no? Las de acá prácticamente son bien raras, ¿no? Porque la gente, como digo, se prefiere por lo convencional, y lo convencional es asfalto y concreto para veredas. Si uno le habla de pistas de suelo estabilizado, no, que esto no va a resistir y todo, siempre se resisten a usar, ¿no? Para esos tipos de obras creo también dan un plazo, ¿no? ¿Cuánto tiempo es? O sea, me aprueban la habilitación urbana y tengo un tiempo para ejecutarla. Sí, la licencia, tanto para edificaciones como para habilitaciones, la licencia es de 3 años, renovables. Para hacer todo. Sí, en 3 años le dan. Si no logran, tienen que solicitar renovación, 3 años más y así. Le dan 3 años. Más adelante vamos a ver, en las habilitaciones urbanas, hay lo que se llama la progresiva, ¿no? Las habilitaciones urbanas progresivas, que son en las que no se ejecuta las pistas y veredas, se deja para el final. O sea, primero lo que ejecutan son el sistema de agua, el sistema de desagüe, energía, y digamos las pistas, y con eso recepcionan las obras, y las pistas y veredas la municipalidad le da un plazo de 10 años para que el habilitador las ejecute, ¿no? Esas se llaman habilitaciones urbanas progresivas, ¿ya? ¿Por etapas? Sí, pues es una especie de por etapas, ¿no? Pero le dan 10 años para que ejecuten las pistas y veredas, ¿no? Pero cuando son por etapas, se supone que ya la culminación de una etapa tiene que tener la vereda y la pista ya desarrollada para dar la recepción de orden. No, pero como digo, estas progresivas les permite a la municipalidad recepcionar las obras con la condición, claro, le dan un plazo, ¿no? Se recepcionan las obras posterior. Sí, como progresiva, y se le da un plazo de 10, eso sale en la resolución, un plazo de 10 años para que culminen las pistas de vereda. Si no los hace, la municipalidad los hace y les cobra ya no a la inmobiliaria, les cobra a los usuarios, a los que están viviendo ahí les cobran. Así está esa ley. Entonces, ¿por qué? Porque entonces de esa manera el propietario se va a preocupar en exigirle a la inmobiliaria que haga las pistas, pues, ¿no? Porque los propietarios igual no pueden sacar título hasta, como mencionaba en la clase anterior, hasta que se tenga la recepción. Sí, pues, pero esta sí permite, o sea, se le recepciona las obras pero con ese nombre, como progresivo, y ya lo pueden inscribir en registros. Pero entonces uno presenta al municipio una habilitación urbana
progresiva. Claro, así ya lo presenta. Claro, le dice, yo voy a ser progresiva porque no me alcanza la plata para las pistas y veredas, solamente para... Entonces, con eso lo recepciona la municipalidad, pero le pone esa condición. Tienes 10 años para completarla. ¿Y cuál es el primero costo? El de la municipalidad, cuando la municipalidad ejecuta y lo cobra de sus servicios. Para el inmobiliario es... o sea, el negocio para el inmobiliario es que la municipalidad lo haga y se lo cobre a los propietarios. Por eso el propietario va a estar detrás del inmobiliario que le haga sus pistas, ¿no? Algo así. Esas son las progresivas, ¿no? Ya, entonces... Y acá está lo que hablamos, ¿no? Entonces, ya hemos visto los tipos de urbanización de acuerdo a la densidad, los tipos de urbanización de acuerdo a la calidad mínima o a la calidad de las obras mínimas. Otro parámetro que los tipifica es de acuerdo a su modalidad de ejecución, ¿no? Tenemos 3 tipos de modalidades de ejecución, ¿no? Tenemos las convencionales, que son las que hacen todo, o sea, habilitan, ejecutan sus obras de agua, desagüe, luz, pista, veredas y recepcionan, ¿no? Esas son las convencionales, ¿no? Tenemos las progresivas, que es la que hablamos, de que simplemente ejecutan las redes de agua, desagüe, luz, y las vías, o sea, pistas y veredas, las dejan máximo hasta 10 años para construirla, ¿no? Y tenemos la de construcción simultánea, que son esas que además de hacer las obras de habilitación, o sea, además de hacer sus redes de agua, sus redes de desagüe, sus redes de energía, sus pistas y sus veredas, además ya construyen las viviendas, ¿no? O sea, solicitan permiso para que también ya construyan las viviendas. Lógicamente, estas viviendas son viviendas, son módulos, ¿no? O sea, viviendas tipo, ¿no? O sea, un solo tipo por manzana, o sea, no pueden ser viviendas... Sí, también presentado al municipio el anteproyecto. Sí, así lo presentan, ya con el módulo de vivienda o los módulos de viviendas tipos que van a ir, ya con todos sus planos de estructuras sanitarias, o sea, también entran a calificación. O sea, prácticamente es una licencia de habilitación urbana con edificación, ¿no? Son 2 licencias en una prácticamente. Entonces, esas son de construcción simultánea, ¿no? Y igual, cuando las recepcionan con todo, y ya esas casas, incluso ya le crean su ficha registral y todo, y con declaratoria de fábrica incluso, ¿no? Hacen la declaratoria de fábrica de la casa también. Entonces ya sale la ficha registral con terreno, fábrica y lista para vender. Y lista para vender ya la casa, ¿no? Entonces, generalmente eso se usa o en viviendas masivas de interés social o en los multifamiliares, ¿no? Los multifamiliares, pues, también ya construyen, pues, habilitan, construyen, y ya los departamentos quedan con fábrica, quedan independizados, ya listo para la venta también, ¿no? Entonces, esas son las de construcción simultánea. Los famosos conjuntos habitacionales o residenciales que ahora están muy de moda son de construcción simultánea, pues, ¿no? Claro, acá explican, ¿no? Dicen, las convencionales son aquellas que cumplen con la ejecución de las obras mínimas según su tipo, o sea, lo que hemos visto, y cumplen el procedimiento de recepción de manera previa a la venta de lotes. Las progresivas dejan, digamos, o difieren, ¿no? la construcción de las pistas y veredas, ¿no? Sí, pero sí hacen las obras mínimas. Y solicitan la recepción de las obras de manera parcial. Claro, es una recepción parcial. ¿Por qué? Porque no está todavía terminado las pistas, pero esa recepción de obra parcial les permite inscribir y vender, ¿no? Sobre todo, que es el fin de las inmobiliarias, ¿no? Vender la casa o el lote, ¿no? Acá está lo que le decía, el habilitador, el municipio pues le da un plazo, ¿no?
Dice, tienes 10 años para que puedas ejecutar lo que está pendiente, y en esos 10 años, si no lo has hecho, la municipalidad es quien la ejecuta. Ahora, todo eso tiene que estar documentado, ¿no? Dice, digamos, el plazo que tienes para ejecutar. Si no la ejecutas, lo hace la municipalidad y lo cobra al que está viviendo ahí, tiene que estar tanto en la aprobación del proyecto como en la aprobación de la recepción de obras. O sea, en las resoluciones tiene que estar bien claro eso, ¿no? De que el plazo de ejecución de las obras pendientes y quién lo hace si lo incumplen, la inmobiliaria, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar documentado. ¿La municipalidad puede penalizar a la inmobiliaria si que no cumple con las obras? En general, sí. Lo que explica Claro, o sea, por eso hemos visto la clase pasada, hay lo que se llama el control urbano. O sea, aparte la municipalidad, una vez que aprueba un proyecto, o sea, lo revisa, lo aprueba, entrega la licencia y controla que se ejecute, pues, ¿no? Ahora, si la inmobiliaria no cumple con ejecutar la obra, claro, tiene la opción de renovar la licencia, o sea, puede argumentar de que, bueno, se ha desfinanciado, etcétera, y pide renovación, ¿no? Pero, en caso no ya en la segunda renovación no cumpla, ya la municipalidad sí le puede aplicar alguna multa, ¿no? Porque contando ya con una aprobación que ha sido renovada y no ha ejecutado, ya le aplica una multa, pues, administrativa, ¿no? Por no haber ejecutado la obra, ¿no? Pero es bien raro eso, porque generalmente la inmobiliaria lo que quiere es, pues, vender, ¿no? Entonces, es algo medio raro que haga un trámite y no construye. Pero pues, hay casos, básicamente porque se ha quedado sin dinero, tuvo una quiebra inesperada y se ha quedado sin dinero. Pero sí, hay esos casos, pero son muy pocos, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre...? Sí, una consulta. Sí. Cuando es con construcción simultánea, entonces yo presento mi habilitación, mi expediente con el anteproyecto de arquitectura, ¿no? Entonces digamos, habilitación urbana la prueba. Entonces, una vez aprobado recién, ya puedo presentar el expediente de también anteproyecto aprobado. ¿Te refieres al anteproyecto de la vivienda? Generalmente lo presentan juntos. O sea, la habilitación urbana, o sea, la lotización y el módulo de vivienda, ¿no? O los módulos de vivienda. Lo presentan juntos, ¿no? Porque el módulo de vivienda generalmente está en función del tamaño del lote. Ahora, supuestamente los lotes que presentan el lote normativo tiene que estar adecuado de acuerdo al tipo de zonificación, ¿no? Y los estudios de impacto ambiental para arquitectura es diferente de uno con fines de habilitación urbana, o también se podría usar. El estudio de impacto ambiental, digamos, terrenos grandes. Ya. Es válido para vos en la etapa del proyecto. Claro, el impacto ambiental generalmente es cuando el terreno está próximo a industrias que de algún modo pueden contaminar, ¿no? O está, digamos, cerca a pantanos, ¿no? A pantanos que podrían, el suelo podrían alterarlo, ¿no? Generalmente en esos casos presentan impacto ambiental, ¿no? Porque muchos de municipios dicen, no estudios, no informe el impacto ambiental con fines de habilitación urbana. Diferencia. Tu estudio. De la habilitación, si haces una urbanización, de todas maneras necesitas un estudio de impacto ambiental por la densidad. Claro, han llegado a ese extremo de diferenciar, ¿no? Estudio e informe, ¿no? Pero
Sí, pues, en realidad debería ser un estudio, pero ya han sacado el famoso informe. Dice, no es un informe, dice, pero un informe pues es algo muy subjetivo, ¿no? En cambio un estudio es algo más técnico, ¿no? Hay registro de datos, ¿no? O sea, es una medición. En cambio, un informe es algo subjetivo, bueno, me parece que por allí. Igual al final, cuando ya estaba la recepción de obras de habilitación urbana, en el caso de una gran manzana con bloque, bueno, obviamente está compatibilizado por todos los cambios hechos también en obra, ¿no? Ingresos, accesos, que pudieran tener. Sí, pues. Porque a veces sucede que por habilitación urbana le piden una subestación que se cede, ¿no? al prestador de servicio. Pero en lo que es para licencia de obra, eso acá lo habían sumado como parte de su área libre. El espacio de la subestación. Claro, es un patio, ¿no? Pero al final como que lo afecta, ¿no? Claro, eso salió al final. Pues, ¿sí? Claro, la subestación es como un aporte, ¿no? O sea, que claro, no está catalogado, pero mira, las empresas prestadoras necesitan espacios para sus subestaciones o para sus cámaras de bombeo, en caso de Sedapal. Pero ese, digamos, esa área cedida, cuando se presentó el proyecto, no se contó, ¿no? O sea, ¿cómo la contaron? O sea, no se como son área libre. Claro. Ya, pero debería, Pero al final sí hay trámites municipales donde hay que... Sí. Claro, ese punto, por ejemplo, la ley no lo contempla, ¿no? O sea, las áreas o sea, las empresas prestadoras de servicio también necesitan sus áreas, ¿no? Y no las considera, ¿no? Y en una urbanización, ¿dónde colocan las subestaciones? O sea, si son no sé, una hectárea. Claro, eso... por lo general, pero sobre todo Sedapal, ¿no? Sedapal sí utiliza las áreas de recreación, pero las empresas de luz sí las colocan a veces en las manzanas, como un lote más, ¿no? A veces medio lote, ¿no? Pero afecta, ¿no? Se ha dado el caso conozco que habían comprado un lote en una asociación de vivienda, habían comprado de San Martín de Porres, habían comprado un lote, un comprador, y cuando vino del NOR, justo en ese lote había designado ya para poner la subestación. Y era un lote en esquina, bien ubicado, ¿no? Entonces un poco se mortificó el comprador y le tuvieron que buscar otro lugar que no era ya la ubicación tan estratégica como la que había escogido. Pero ahí el NOR había elegido, ellos hacen sus estudios, todo, que aquí era el más adecuado, ¿no? Y ya pues tuvieron que cambiarle, ¿no? Pero, por ejemplo, eso no estaba previsto cuando presentaron el trámite. ¿Es cedida o es vendida? Esa área que dan, no, es vendida. O sea, del NOR compra como son empresas privadas. O sea, a las empresas estatales sí, a Serpar, se les da, pero esas son empresas privadas. O sea, sí. Otros sí lo cede al municipio, ¿no? Sí, otros fines sí lo cede gratuitamente al municipio para que ahí hagan o postas médicas o mini bibliotecas, o sea, de servicio público, ¿no? Locales de servicio, a veces comisarías también. Eso sí, la municipalidad se encarga de administrarlo. Y lo que es Serpar y educación, sí, las instituciones, ¿no? ¿Qué tal? Pasa, Ahora, ¿qué tan rigurosos han puesto con el tema de que las vías a veces están en una pendiente mayor al 12%? A veces ya están inclinadas que ya se habilitan, ¿no? Que puede haber peligro de algún... las vías. Y toda la calle mayor de 12%. Claro, eso se da generalmente en las quebradas, ¿no? En las quebradas, pero mira, la norma de... claro, el Ministerio de Transportes, que es el que, digamos, controla todo lo que es vía, la pendiente máxima debería ser 7%, ¿no? que permite al vehículo sin mayor esfuerzo poder subir.
Pero, y eso debería acogerse en las habitaciones urbanas, ¿no? Pero en caso de que en la zona de quebrada, pues el terreno mismo es unas pendientes mayores, pues cumplir eso es bien difícil, ¿no? Pero más del 10% creo que ya es problema, más del 10% ya, por eso ocurren esos accidentes, pues ustedes han escuchado vehículos que se descarrilan y se chocan con los carros, con las casas. O sea, es que es otro factor que no contempla la ley. O sea, ¿qué pasa con las habilitaciones que están en pendiente, ¿no? Que al final tampoco son habilitaciones, son asentamientos humanos. O sea, ellos han tenido otro origen. O sea, las invasiones, en ese caso COFOPRI, por ejemplo. COFOPRI, cuando antes de titular, en asentamientos humanos, que la mayoría están pues en faldas de cerro, hace un estudio con Defensa Civil, tiene ahí un comité que coordina con Defensa Civil, hace una evaluación de riesgo. Entonces ahí ven el tema pues de la pendiente, de las vías, de las mismas viviendas que están en zonas inestables. ¿Ya? Entonces, en el caso extremo, COFOPRI no los titula, ¿no? Si es una zona de demasiada pendiente, ¿no? Lo califica como de alto riesgo y no los titula. O en su defecto les pone que tienen que hacer las obras previas de seguridad, muros de contención, o de repente esas pendientes rebajarlas. O sea, ya les pone condiciones antes de escribir su título. Incluso también justo tuvo una habilitación nueva de varios lotes. En la parte más inclinada lo dejan para el colegio. Entonces, claro, como diciendo ya yo quiero lo mejor, ya tú ves cómo. Sí, pues, o sea, pero ahí también viene el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación también. Yo he visto, porque les piden también a veces, uno está en la pista de calle y la parte del colegio es todo inclinado. Sí, pero o sea, ya esos son casos, es nuestra realidad, como se dice, o sea, en verdad, hasta para habilitar debería el terreno tiene que calificarse, ¿no? O sea, tiene que habilitarse pues un terreno tampoco de pendiente, ¿no? O sea, pero nuestra realidad es así, pues, o sea, generalmente por eso que generalmente los asentamientos humanos son los que ocupan esos terrenos. Y ahí no hay habitación urbana, pues, o sea, en un asentamiento humano que intitule COFOPRI no es tan exigente como lo podrían ser las normas, ¿no? O sea, ahí no opera la ley de habitaciones urbanas. Ahí sí, simplemente COFOPRI, ayudados de los organismos de defensa civil, ¿no? Que puedan dar algunas recomendaciones. Pero ahí se rompe toda regla, ¿no? La pendiente, incluso para los servicios básicos también, el agua, la luz, es más complicado, ¿no? Pero se adecúa, ¿no? En ese caso solamente se salva de la ocupación para la vivienda, el uso que se le da a vivienda nada más. ¿Cómo dices? En el caso de las posesiones informales solamente se salva el uso que se le da a vivienda nada más. Por el hecho de la ocupación. Claro, ahí prima la vivienda, o sea, la vivienda y las vías incluso no se cumplen con los módulos mínimos, ¿no? Hay vías de 5 metros, 3 metros, y eso ha sido muy criticado cuando COFOPRI comenzó a titular así, por las municipalidades, ¿no? Que ahí no se respetan nada, o sea, los anchos mínimos, las pendientes, incluso los parques. Hay parques pues que son menos de los 800 metros. O sea, ahí la habilitación urbana la ley no se puede aplicar, ¿no? Ahí lo que prima es darle un lote a la persona porque no tiene dónde vivir, eso es lo que prima, ¿no? Y no tiene cómo comprar. En cambio, las habilitaciones urbanas se supone que sí, las personas que acceden a ella sí tienen cierta capacidad y pueden comprar, ¿no? Pueden comprar. Entonces, no debería ser, pero hay esos dos mundos paralelos, ¿no? O sea, no debería ser, pero así es. La necesidad obliga a que sea de esa forma, ¿no?
En cuanto a proporción de lotes, por ejemplo, no dicen que una vivienda es de proporción de 1 a 3 o de 1 a 4 máximo, ¿no? Un lote cualquiera. Ah, la relación ancho largo. Ancho largo. Ya. Pero con respecto a estos lotes que cedo para otros fines, Los lotes. de educación, Sí. hay un mínimo porque a veces me ha tocado también, pero igual no le daré 10 metros, pero hay un mínimo máximo que me regule. Porque incluso he visto ejemplos donde deciden el punta, no 45 horas en 30 grados así. No, por eso la norma dice digamos, el aporte para educación a CEPAR tiene que ser el lote mínimo, o sea, estar conformado por lotes mínimos, o sea, 1, 2, 3. O sea, no puedes darle tampoco terrenos puntitas, así, no puedes darle. ¿No? Porque es más, la misma, si pretendes hacer eso, la misma entidad te lo va a rechazar. Digamos, el terreno es irregular, ¿no? Claro, porque vender ese terreno pues es bien difícil. ¿Quién lo va a comprar? Porque lo que se trata es de que ellos los vendan. Entonces, por eso que te exigen lotes regulares. ¿Pero dónde dice eso? O sea, ¿hay alguna norma? O sea, en el reglamento no. Como en el reglamento eso no especifica. Pero ahí dice, pues, en la ley dice lotes normativos. O sea, esto es un extracto de la ley, ¿no? ¿Ves? Esto está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Indica que los aportes, o sea, deben estar constituidos por lotes normativos, ¿no? ¿Por qué? Porque la finalidad es que los puedan vender. Si le damos terrenos de esta característica, va a ser bien difícil venderlo, ¿no? Y es más, la misma entidad te lo va a rechazar. O sea, si tú pretendes darle esto, no te lo va a aceptar, ¿no? Te va a decir, dame un lote que sea vendible, ¿no? Entonces, por eso está, digamos, no muy específico, pero sí, sin ser lotes normativos, ¿no? Claro, pensé que había una proporción de unas dimensiones, ¿no? Ancho, largo, ¿no? Que había que tener un mínimo, digamos. Bueno, lo que sigue dependiendo de cada tipo de densidad, hay anchos mínimos, ¿no? El ancho mínimo del lote es 6, pues. El largo mínimo 15, ¿no? O sea, 6 por 15 es el lote más pequeño, de 90 metros cuadrados. Y ya dependiendo va creciendo, ¿no? 8 y comienza a crecer 20, ¿no? Bueno, y todo eso se da en cuanto son terrenos así, regulados, ¿no? Muy regulares. Ya, pero ya depende mucho de las entidades, ¿no? Claro, si le das un lote, digamos, no normativo, pero... claro, sustentado. Claro, un poco trapezoidal. Ya depende mucho de las entidades, porque al final ellos son los que te van a recibir, ¿no? Claro, tú le das, pero ellos al final te van a recibir. Entonces, pero si es un terreno ya que es trabajable. Los retazos lo dejan para eso. Sí, pues, o sea, por eso, como te digo, los propietarios tratan de aprovechar al máximo su lote, su terreno con lotes vendibles y donde ya quedan lotes feos, ya lo destinan a aportes, ¿no? A parques, a todo, pero no siempre es así, ¿no? Más o menos hay ciertos parámetros para respetar, ¿no? Ya, entonces, estamos acá. La recepción de obra, ¿no? Entonces, una vez pues de que se han ya ejecutado todas las obras de habitación urbana, o sea, ya se hicieron las redes de agua, desagüe, luz, y si fuera de construcción simultánea las viviendas, y si fuera progresiva, bueno, se ha dejado pendiente las pistas y veredas. Entonces, una vez que se ha terminado, se solicita a la misma municipalidad que le recepcione las obras, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos y qué procedimientos
se hacen acá, ¿no? Entonces, los requisitos similares a cuando uno pide la aprobación, ¿no? Hay un formulario que es el mismo, pero tiene una sección especial. O sea, el FUO, que es el formulario único de habilitación urbana, tiene varias secciones, ¿no? Para aprobación de habilitación y para recepción de obra. Entonces, se llena el FUO correspondiente a la recepción, ahí dice recepción de obra, dice, se llena, se pide de las entidades prestadoras de servicio, de agua, de desagüe, se pide la conformidad, porque como eso es una especialidad, la municipalidad no puede pronunciarse si está bien o está mal, ¿no? Entonces, eso lo dicen las propias entidades. Entonces, APA le da una conformidad de la obra, igual Luz del Sur o del Norte le da la conformidad de la obra, ¿no? Que las redes están bien, de acuerdo a las normas, etc. Entonces, eso les pide la municipalidad. También, ¿ves? Le pide la copia legalizada notarialmente de las minutas que acrediten la transferencia de las áreas de deportes a las entidades receptoras, ¿no? Y los comprobantes de pago de la redención, si es que no, o sea, si es que no tienen terreno o no llegan al área, que también ya han pagado, a estas entidades ya han pagado esa diferencia o el total. Les piden eso, ¿no? Ahora, si hay modificaciones del proyecto, o sea, deben presentar el plano de replanteo, ¿no? En original y 4 copias. O sea, igual si hay le pide plano de ornamentación de parques cuando se requiera y la memoria descriptiva, ¿no? Todo eso se le pide, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere en modificaciones, ¿no? O sea, las modificaciones tendrían que ser sustanciales, ¿no? O sea, hay lo que se llama la modificación sustancial. Hay la modificación sustancial. O sea, ¿cuándo es una modificación que es sustancial y merece un plano de replanteo? Cuando se aumentan los lotes. O sea, si la habitación tenía 300 lotes y terminó con 320, esa es una modificación sustancial, ¿no? Otra es cuando las secciones viales, ¿no? Variación de secciones viales. Variación de sección vial. De sección vial. O sea, tenía una pista que tenía veredas de 1.80, Suberma, y una pista de 3 carriles, por decir, ¿no? De 9.90. Entonces, han quitado un carril a la pista, o la vereda le han puesto 1.20. Entonces, esa es una modificación sustancial. Cuando se varía el porcentaje de aportes, ¿no? Varía porcentaje de aportes, ¿no? Esta es otra sustancial, ¿no? Entonces, todo eso ameritan un plano de replanteo, pero lógicamente no quiere decir que presentan el plano de replanteo y ya lo recepcionan, ¿no? No. O sea, está sujeto a evaluación porque de algún modo han infringido la licencia. O sea, no han respetado la licencia y pueden estar sujetos a sanción, ¿no? Sanción administrativa, ¿no? O sanción pues de civil incluso, ¿no? Porque, sobre todo acá, ¿no? O sea, el porcentaje de aporte, eso sí, esto es intangible, o sea, no pueden alterarse, es intangible. Entonces, esto más que todo sí está sujeto a sanción.
Lo de acá puede ser una multa, ¿no? O sea, aumentar lotes. De hecho, al aumentar lotes están afectando algún área, ¿no? La sección vial, al disminuir secciones viales, claro, podrían estar afectando algún aporte. Entonces, todo esto está sujeto a revisión y podría llegar a una no recepción. O sea, no le recepcionan las obras porque la modificación sustancial prácticamente ha afectado casi todo el diseño inicial, ¿no? Entonces podían no recepcionarlas, ¿no? Y eso sí, ahí sí sería todo un problema, porque si es que, bueno, si todavía si ha sido sin construcción simultánea, tendrían que volver a rediseñar la lotización, ¿no? Incluso con todas sus obras, ¿no? O sea, este es un caso bien delicado. Pero por lo general hasta aumentan lotes. O sea, lo que más se da es que aumentan lotes, ¿no? Aumentan de tal manera que de repente por ahí tenían un espacio, no sé, que no afecten el porcentaje de aportes, ¿no? Entonces, a eso se llama modificaciones sustanciales, ¿no? Y eso sí merecen el plano de replanteo. Plano de replanteo. Una consulta, hay un caso donde el plano, el plano que tiene la resolución de habilitación urbana es diferente al polígono que tiene en recepción de obra. El perímetro. O sea, el que se hizo en el 2025, en el proyecto. dentro del terreno, Ya. es diferente del que está en la habilitación. O al menos, por ejemplo, tienen casi lo mismo lado, pero las inclinaciones, Ya. un pequeño diferencia. Pero debería ser el mismo, ¿no? Porque pues debería ser el mismo, porque porque claro, porque si uno tiene, o sea, supuestamente lo que decíamos en la clase anterior, antes de iniciar el proyecto tiene que estar saneado el perímetro, ¿no? Entonces, si ya uno tiene el perímetro saneado, inscrito, ya es inamovible, pues. O sea, tanto en el proyecto como en la recepción de obras, tiene que ser el mismo perímetro. O sea, no puede variar, ¿no? Porque si varía, también de hecho están variando las áreas, y si varían las áreas, estos aportes también están variando. O sea, qué raro es ese caso, ¿eh? No sé. ¿Cómo puede variar salvo que hayan invadido? O sea, eso sí, que se hayan metido y... No, o sea, los lados lo mismo, pero a veces los quiebres, o sea, cada uno que terreno tiene el ángulo interior, ¿no? Yeah. Pero a veces varían, ¿no? Y ahí tiene una leve diferencia. Ya. Claro, eso ya cuando revisen podría ser sujeto a observación. Depende que subsane eso, bueno, que lo adecue al perímetro inscrito, ¿no? Pero no hay tolerancias con respecto a reconstrucción de polígono. No, porque si ya tú partes de un perímetro inscrito, sobre eso tienes que hacer tu habilitación. La tolerancia funciona cuando uno está haciendo el saneamiento, ¿no? El saneamiento del perímetro, ahí sigue en registro de ahí la tolerancia, ¿no? O sea, pero ya cuando ya está inscrito y definido, ya no tendría que haber nada de tolerancia, ¿no? Y porque ya pasó por ese proceso de saneamiento, ya se aplicó las tolerancias y todo, ¿no? Entonces no tendrían que haber ahí, ¿no? Entonces, la que, digamos, rige todo eso ya es la misma Municipalidad de Lima. ¿Cómo? La misma Municipalidad de Lima ya que rige todo eso. ¿De cuál? De los errores que pueden tener respecto a terreno, vías. Porque estos trámites es en la distrital. Claro, la distrital, digamos, se basa en el plan vial urbano, ¿no? De la Municipalidad de Lima. En el Plaza Norte el terreno no dejaron un carril auxiliar. Y a la semana que le inauguraron, vino un globo por el mismo todito. Ah, sí, el que está del lado del Panamericana. No, ahí el caso era...
Sí, claro, la verdad que la Panamericana tiene una sección vial y es un aporte, es un derecho de vía que tiene que el propietario del lote dejar, y él no lo quiso dejar, pues. Construyó hasta toda su propiedad, entonces se le aplicó la ley, pues, o sea, se le demolió, ¿no? Igual, más acá, en Fiori también había el terminal que también había invadido un carril, entonces igualito lo retiraron, lo cortaron y ocuparon su carril. Claro, todo eso se hizo a raíz de que se hizo el intercambio Tomás Valle Panamericana Norte, ¿no? Entonces ahí esa zona había estado en tierra de nadie, todo el mundo hacía lo que quería, y entonces ya cuando se hizo ese intercambio vial, la Municipalidad de Lima hizo el estudio, justamente hizo el estudio, el diagnóstico, y determinó cuáles eran las áreas que había que expropiarle a los propietarios. Ahora, estas áreas o sea, el derecho de vía sí hay que pagarle al propietario. Lo que pasa es que hay desconocimiento, o sea, de las áreas metropolitanas, ¿no? O sea, esas áreas que se les expropia al propietario, el propietario puede iniciar un proceso del justiprecio, ¿no? Del justiprecio que se llama. Entonces hace un procedimiento para que se les pague el justiprecio. Pero muchos desconocen, creen que es regalarle. Porque eso se rige creo en la ordenanza 341. Ya no tengo el número de la mente, pero sí, es una ordenanza, ¿no? Pero en algún lado dice, la municipalidad debe reconocerle el justiprecio, ¿no? Pero hay desconocimiento, que ellos piensan que es un regalo, pero no. Los aportes que son gratuitos son los para el Ministerio de Educación, para CERPAR, eso sí. Pero los aportes de derecho de vía, esos sí son con justiprecio. Es una expropiación, pues hay que pagarles, ¿no? Entonces, de repente, en el caso de Plaza Norte, estarán pidiendo el justiprecio, ¿no? A cambio, ¿no? Para que no pierdan del todo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Creo que está la última. ¿No? Hemos visto sobre alguna otra de las anteriores diapositivas de acá, ¿no? Sobre los tipos de urbanizaciones. Bueno, hoy día hemos visto solamente lo que es urbanizaciones, ¿no? O sea, lo que son exclusivamente para vivienda, pero a ver si la próxima clase hablamos un poquito de lo que es vivienda taller, tipo club, ¿no? Que son las menos frecuentes, pero es importante también tener conocimiento. Y también algo de las otras, porque todas estas son residenciales, pero también hay las industriales, las comerciales, ¿no? Que ya son que también se presentan, pero con menor frecuencia, ¿no? Más se presentan la de vivienda, ¿no? Creo que en tipo club, digamos, ya la administración puede hacer su propio reglamento, no, el reglamento, dentro de la misma ley de la 29.090, condominios. No, el reglamento en condominios tiene su reglamento interno, así como las propiedades horizontales, porque un condominio es un lote único donde se han puesto unidades de vivienda con áreas comunes. Entonces hay un reglamento justamente para esas áreas comunes, ¿no? O sea, es una especie de propiedad horizontal, así como en los edificios tienen su reglamento interno, igual en condominios también hay su reglamento interno. Pero es un reglamento propio, o sea, no está dentro de... Claro, la ley te da un formato, una plantilla, pero es un reglamento interno, por eso se llama interno, ¿no? Es propio, o sea, no es general para todo el mundo. La ley generalmente es general, pero si son condominios tienen su reglamento propio, ¿no?
Ya. ¿Más preguntas? Porque creo que esta es la última. Sí. Nos faltan 2 clases. Las próximas clases ya van a ser sobre la regularización de edificaciones, sobre las habitaciones urbanas de oficio, ¿no? Y un tema más por ahí que no me ubico. Ya. Bueno, si no hay más preguntas. En el caso de servidumbres, ¿en qué casos? Servidumbres de paso. Claro, o sea, las servidumbres de paso generalmente se dan cuando el terreno está afecto por las líneas o troncales de agua o de alta tensión, ¿no? O sea, las líneas de alta tensión requieren una franja por seguridad, ¿no? Una franja, digamos, del eje de la línea de alta tensión de una cierta longitud, sí, por debajo no se puede construir. No se puede construir ni usar ni con fines recreativos, ¿no? Por el tema de la inducción de la electricidad, ¿no? Que puede, a ese voltaje podría causar alguna transmisión de carga. Entonces, en esos casos, también es como un derecho que cede, ¿no? Que el propietario tiene que ceder. Porque eso en cada parte, por ejemplo, de la parte de la norma técnica, de otro de gas también creo que es más sí. Claro, pero más es en cuanto a las líneas de alta tensión, ¿no? Que es lo que más predomina acá en Lima, ¿no? De agua, no tanto, porque generalmente las hacen pues por las vías. Claro, pero la de alta tensión sí, a veces tratan de hacerla por las vías, pero a veces ya no se puede. A veces cruzan otras áreas, ¿no? Ya, pero generalmente para la de alta tensión. Ya, entonces pues el día martes continuamos con la siguiente clase, ¿no? Ahora han venido menos, creo. 5 faltan. Faltan 2. Con respecto al caso de CIRAS, en zonas arqueológicas, Sí. es un proyecto de organización urbana. Se tiene que planear que no hay colindancia. Claro, el CIRA es cuando la zona a habilitar está cerca a un entorno arqueológico, Claro. ¿no? Cuando está, digamos, a 100 metros, ¿no? Pero si a 1 kilómetro de la redonda no hay... No... Demuestra, claro, un documento, ¿no? Al Ministerio de Cultura. Claro, eso se tramita en el ministerio, ¿no? Que en la zona no existe ningún resto arqueológico. Pero generalmente, como te digo, cuando hay indicios de que, o sea, que hay, ¿no? Pero si no hay, no es el caso. No siempre. No siempre. Pues la ley dice si es el caso. Porque si tú ves en un lado no hay nada, no siempre te exigen. Yo pensé, o sea, a pesar de que obviamente no hay evidencia de zona arqueológica. Claro, si no hay evidencia, no es necesario presentar. no es necesario. Es cuando hay una evidencia, cerca hay una ruina, ahí sí. Pero si no hay, no. O sea, no siempre te piden eso, ¿no?